¿Quién como Dios? Un abrazo muy especial y fraterno a todas estas personitas tan maravillosas que nos siguen por este programa tan bueno, tan extraordinario. Este programa de preparando tu corazón para amar, preparando tu corazón para el matrimonio, preparando tu corazón para el noviazgo, preparando tu corazón para el cielo. Es algo maravilloso. Bueno, mi nombre es Javier Darío Hoyos, soy un misionero de Lazos de Amor Mariano. Quiero compartirles con ustedes en este momento un tema muy importante, muy precioso. Es uno de los temas más emocionantes, podríamos decirlo así, que tenemos dentro de nuestra fe católica. Se llama el matrimonio espiritual. ¿Qué vamos a tratar en este tema? Del matrimonio humano al matrimonio espiritual, al matrimonio divino, al matrimonio con Dios, a los esponsalicios divinos, a la vida esponsal con Dios. Esa es nuestra meta final. Ese es nuestro digamos, destino total, es de la unión plena de nuestra alma con Dios. Antes que nada vamos a hacer una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con mucho recogimiento en tu corazón, con una disposición grande para amar, para experimentar a Dios en tu vida, para disponernos completamente a su santísima voluntad, para disponernos a recibir el fuego de su amor divino, el Espíritu Santo, para disponernos plenamente a abrir nuestro entendimiento para comprender los designios divinos de su amor. Amado Señor Jesús, Madre Santísima, nos ponemos en tu presencia, Señor, reconociendo nuestra nada, nuestra poquedad, nuestra pequeñez, nuestra incapacidad, nuestra carencia de amor en el corazón. Venimos a tu presencia, Señor, necesitados de tu afecto y de tu ternura, clamando tu misericordia divina, pidiéndote que derrames generosamente tu Santo Espíritu en nuestras vidas, que sea tu presencia viva, el amor que ha brotado del corazón amantísimo del Padre y del corazón amantísimo del Hijo, que se derrame en nuestras vidas y nos ayude con el fuego de su amor, porque sin ti nada podemos hacer. Sin tu unción divina del Espíritu Santo en nuestras vidas, nada podemos hacer. Aquí estamos pues, amadísimo Señor, reconociendo nuestra indigencia, nuestra necesidad que tenemos de ti. Te suplicamos, Señor, que nos des generosamente el Espíritu Santo, abundantemente, porque lo necesitamos hoy más que nunca. Cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor, con tu sangre divina, con tu purísima sangre. Derrama tu sangre redentora y divina en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros corazones, especialmente en estos programas tan hermosos, en los equipos que utilizamos, en las redes de transmisión, especialmente en cada uno de los corazones de cada persona que está pudiendo visualizar este programa, y por aquellas personas que no pueden, por algún obstáculo, que con tu sangre preciosa, Jesús, se rompan obstáculos y puedan alcanzar este programa. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor, tu generosidad, porque siempre nos auxilias, siempre quieres esta gracia extraordinaria para nosotros. Madre Inmaculada, Madre Preciosa, nos encomendamos a ti, mamá, a tu intercesión y también a la intercesión de San José, para que San José también nos ayude con su protección y su auxilio divino. Nos encomendamos también muy especialmente a todos los ángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, especialmente a San Rafael, Arcángel del amor, Arcángel de la salud, San Rafael, medicina de Dios. Nos encomendamos también muy especialmente a Santa María Goretti, para que ella interceda por estas realidades de los noviazgos, a Santa Rita de Casia, para que interceda por las realidades matrimoniales. A todos los santos, San Francisco Javier, y bueno, también a la intercesión de las almas del purgatorio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, sigo muy feliz con todos ustedes. Me alegra muchísimo de su audiencia, de su sintonía, de que nos puedan seguir viendo a través de estas redes. Me alegra muchísimo porque de verdad a través de estos medios nos estamos formando, aprendiendo muchísimas cosas tan buenas y necesarias para nuestra vida actual, espiritual y también para nuestra vida eterna. Entonces, bueno, este tema es muy bonito, muy hermoso, porque vamos a comprender más que todo la analogía que hay entre la experiencia de nuestra vida terrena con toda la experiencia del proceso espiritual. O sea, cómo las etapas que vivimos de amistad, de atracción, de enamoramiento, digámoslo así, etapas de noviazgo, etapas del matrimonio, como también van siendo unas etapas muy similares al crecimiento de la vida espiritual.
Por eso quiero en este tema tratar de manejar como un poco las dos cosas, porque ese es nuestro fin último, la unión mística con Dios, la encarnación mística, o sea, el matrimonio espiritual, la unión de Dios con nosotros, que nos unifiquemos a Él en una sola voluntad, en un solo querer, en un solo corazón. Dios se hace hombre para hacer el hombre Dios. El Señor quiere desposarse con nosotros, quiere vivir un matrimonio espiritual con nosotros, una unión plena y completa, donde el alma se deifica, donde se goza la plenitud de todas las delicias celestiales, donde desde ya aquí en la tierra podemos empezar a gozar, a disfrutar de los regalos, de los dones de Dios, de su presencia plenamente, porque podemos tener experiencias de Dios, momentos, instantes, realidades, situaciones que se presentan donde experimentamos el amor de Dios, pero momentáneamente. Cuando el alma se desposa plenamente con el Señor se desposa con su alma, con su amada, en ese momento es donde se puede vivir ya con una constante permanencia en presencia de Dios, o sea, ya se vive 100% del tiempo, a toda hora, en todo instante, en esa unión mística con Dios, en esa unión plena con el Señor, en ese matrimonio espiritual donde los amantes se unen en un solo corazón. Entonces, esto es muy bonito, porque es vivir la Trinidad también en nosotros. El Padre es el amante, el Hijo es el amado y el Espíritu Santo es el amor. Eso es lo bonito. Entonces el Padre, a través del Espíritu Santo, que es el amor, llega al amado, que es el Hijo. Y es lo que Él quiere con nosotros, que vivamos esta experiencia así. Muchos santos en la iglesia han vivido el matrimonio espiritual: Santa Verónica Giuliani, Santa Catalina de Siena, Santa Teresita, San Juan de la Cruz. Hay muchos más. ¿Y muchas personas han podido vivir ya esta experiencia desde sus realidades domésticas, familiares, en una vida oculta, como dice Colosenses 3:3, una vida oculta con Cristo en Dios, en su vida oculta espiritual, en su vida cotidiana de oración, de humildad, de sencillez, de rectitud de corazón, de caridad completa. Esas personas van logrando vivir ese matrimonio espiritual ya desde aquí en la tierra. Y eso es lo que Dios quiere, llevarnos a la tierra prometida en vida, que podamos vivir el reino de los cielos aquí, porque Él lo dijo, en la palabra lo dice, el reino de los cielos está dentro de ustedes. El reino de los cielos no es comida, ni bebida, ni placeres, sino paz, alegría, amor, gozo, libertad, felicidad. Eso es el reino de los cielos. Eso es lo que Dios quiere. Cuando ya se vive plenamente el reino de los cielos en nuestra vida, es vivir plenamente en la unión mística con Dios. Esa es la que queremos vivir. Entonces, nosotros sabemos que en la vida espiritual hay como etapas. Santa Teresa lo va a decir en las 7 moradas, como cada morada, hasta llegar, digamos, al castillo interior, es como un castillo, digamos así, que tuviera como unas murallas, y cada vez van habiendo unas murallas interiores, y usted va a entrar a una muralla, digamos que así, que hay otra muralla, y después pasa a otro aposento, a otra morada, después pasa a esa muralla hasta llegar al centro del castillo, que es donde está el rey. Y esa es la idea. La idea de todo este proceso es el matrimonio espiritual, es el esponsalicio con el Señor. Entonces, tenemos que aprender un poquito cómo es esa experiencia, cómo se logra, y sobre todo, la mejor escuela que hay es la de nuestra vida natural a través de las etapas de la amistad, de la atracción, del noviazgo, del matrimonio. Cómo esas etapas son muy similares a las etapas de la vida espiritual para vivir el matrimonio con Dios. Eso es muy importante. Es bueno saber, por ejemplo, cuando uno hace una lección divina en el Génesis sobre los 7 días de la creación. Recuerden que la palabra de Dios, pues, ahí tiene muchos elementos históricos, otros que son géneros literarios, hay otra cantidad de cosas que son metáforas, figuras bíblicas, en fin, parábolas. Hay muchas cosas que hay que interpretarlas o poderlas llevar a una dimensión espiritual, desde una realidad humana, terrena, natural, poderlas llevar a una dimensión espiritual, o sea, trascender esa palabra que nos habla de acontecimientos humanos, terrenos, naturales, trascenderlos a la realidad espiritual,
a una experiencia con el Señor. Eso es lo que Dios quiere. Si miramos un montón de guerras del Antiguo Testamento, uno podría decir, pero es que ¿cómo así? El Señor era antiguamente un Dios justiciero, vengativo, guerrero, que le gustaba masacrar los pueblos y las ciudades. Pero resulta que no es propiamente así. Son acontecimientos históricos de los cuales se saca una experiencia de Dios, o sea, de los cuales se saca una enseñanza de Dios. Es como en alguna realidad que pasó y uno puede acomodarlo y decir, bueno, esto me sirve como una enseñanza. Entonces, si usted ve que el Señor le dice a Josué que invada Jericó, destruya todo, acabe con todo, no deje nada vivo, ni mujeres, ni embarazadas, ni niños, ni ancianos, ni animales, y uno dice, Dios mío, ¿esto qué es? Esto no es un Dios de misericordia, de amor, de perdón. Pero es verdad que, entendiendo ya desde el concepto de que la palabra de Dios es espíritu y vida, la palabra de Dios es un libro espiritual, que más que histórico, más que filosófico, es un libro espiritual. La palabra de Dios nos va a llevar a que eso hay que trascenderlo y decir, invadir Jericó es invadir, entrar de nuestra ciudad interior y hay que destruir todos los apegos que hay en nuestro corazón. Eso es lo que hay que hacer, destruir los apegos. Entonces ahí uno va entendiendo un montón de cosas que están implícitas en la palabra de Dios, que están ahí sumergidas, de modo que no son tan, para que hay que interpretarlas, que hay que trascenderlas a la parte espiritual. Eso es muy importante, lograr aprender a hacer exégesis de la palabra. A través de una lección divina bien hecha, se puede hacer una buena exégesis y lograr sacar el contenido que hay sumergido en la palabra, que es muchas cosas preciosas. Usted lee en el Antiguo Testamento muchas prefiguraciones bíblicas, por ejemplo, sobre Jesucristo, sobre la Virgen María, sobre la Eucaristía, sobre el Espíritu Santo, sobre San José. Hay cosas muchas. Isaías 53, el poema del siervo sufriente, por ejemplo, como manso cordero, enmudecía, no abría la boca, era llevado al esquiladero, al matadero, y era por nuestros pecados que se ofrecía. Entonces ya uno dice, esto se refiere a Cristo. Ven, entonces ya uno va entendiendo. Entonces, en el Génesis vemos los 7 días de la creación. Voy a hacerle como un resumen así somero. Y bueno, entonces hay una cantidad de cosas que la gente que se pueden apreciar ahí sobre la creación. Pero cuando trascendemos eso, miramos que además de la creación terrena, la creación natural, universal, también Dios quiere hacer de nosotros una nueva criatura, una nueva creación. Recuerden que San Agustín dice que somos una totalidad inacabada. Una totalidad inacabada, o sea, en la parte corpórea, física, pues ya somos lo que somos. Nadie puede agregarle un centímetro más a su estatura. Ya somos lo que somos. Pero en la parte espiritual, moral, en esa parte todavía nos falta muchísimo. Es necesario, todavía estamos inacabados. Somos una totalidad humana, pero en la parte espiritual estamos todavía inacabados. Entonces hay todo un proceso. Y mirando más o menos desde el punto de vista espiritual, en los 7 días de la creación vamos a descubrir que hay un contenido muy especial, como las 7 moradas de Santa Teresa. Las 7 moradas, así mismo es esto. Eso se puede resumir en las 3 etapas de la vida espiritual que habla San Juan de la Cruz, de las 3 etapas de la vida interior que hablan los luces místicos en la iglesia, que se resumen en la etapa purgativa, la etapa iluminativa y la etapa unitiva. O sea, una primera etapa de nuestra vida espiritual es purgativa, purificación, purga. Otra segunda etapa de nuestra vida espiritual es la etapa de la iluminativa, o sea, que nos ilumina el Señor, nos va enseñando, nos forma, nos capacita, nos enamora. Y luego la tercera etapa es la etapa de unión unitiva, de unión plena del alma con Dios. Eso se puede dividir en las 7 moradas de Santa Teresa, o se puede dividir en los 7 días de la creación. Más o menos en un resumen breve, rápido, los 7 días de la creación nos va a hablar de que el primer día, ¿qué es? ¿Qué día es? Hágase la luz. Y la luz se hizo. Que es el día de la iluminación de la conciencia. Es el día de nuestro bautismo, primero que todo, pero a veces seguimos por las situaciones reales, actuales que vivimos, también en muchas situaciones de pecado. Entonces no tenemos una conversión. Necesitamos como esa iluminación de conciencia, donde Dios nos lleva a la conversión. Es el día de nuestra conversión, el día que entendimos cosas maravillosas de Dios, que decidimos cortar con la vida pasada e iniciar una nueva vida. Hágase la luz. O sea,
recibimos esa luz divina del Espíritu Santo que nos ilumina. Y luego el segundo día es sepárese en las aguas de los mares, de la tierra. Entonces es como un segundo día donde empieza ya a enseñarnos a irnos separando del pecado, separando del apartarnos de la vida del mundo, separar para empezar a tener una vida en la gracia, ir purificando, ir renunciando, ir apartando lo que no es. El tercer día es verdeen los campos, crezcan las plantas con sus tallos, hojas y sus frutos. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que ese tercer día ya es día de apostolado, de dar frutos en nuestra vida, de servir, de evangelizar, de ayudar, de trabajar con los corazones, de hacer todas esas labores, frutos. Esos 3 primeros días de la creación se podría decir que es la primera etapa espiritual, que es la etapa purificativa, la etapa purgativa que nos habla San Juan de la Cruz. Hay un libro, ojalá lo consigas, es un autor, Larigu Lagrange, se llama Las 3 edades de la vida interior. 3 edades de la vida interior de Larigu Lagrange. Es extraordinariamente bueno. Son 2 libros, son 2 tomos muy edificantes que ojalá los consigan. Son muy buenos para que vayan comprendiendo un poco más este tema. Entonces, ya esos 3 primeros días de la creación son una etapa purgativa, porque el apostolado, o sea, no es el fin de nuestra conversión el apostolado es un medio, el servir, el evangelizar, el ayudar, el amar, el hacer caridad, todo eso es un medio para llegar a un fin. ¿El fin cuál es? El último día de la creación, la unión espiritual con Dios, el matrimonio místico con el Señor, eso es, la encarnación mística, como nos habla Concepción Cabrera de Armida de México, Conchita, que ojalá lean, investiguen mucho sobre la encarnación mística. Ella habla mucho sobre ese tema, es muy bonito, que aquí les puedo dar puntaditas, pero el tiempo no nos ayuda para tanta cosa. Entonces, ya teniendo claro esos 3 días, pasaría uno al cuarto día. Al cuarto y quinto día son ya, esos 2 días son de iluminación, o sea, donde el alma empieza a entender muchas cosas, donde se empieza a dar mucho la que es la ciencia infusa, donde empezamos a ser teodidactas, o sea, que Dios nos va enseñando, formando, iluminativa. Esa es la segunda etapa. Entonces el cuarto día crezcan los grandes cetáceos marinos. Perdón, ese cuarto día es el día de hágase el sol, la luna, las estrellas, los astros del cielo. Si uno miraría, uno dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo es que el primer día se hace la luz y no estaba hecho el sol? Entonces, entonces aquí sí vamos entendiendo por qué el Génesis habla de eso. Porque es que está hablando ya desde una dimensión espiritual. El cuarto día es hágase el sol. ¿El sol quién es? Cristo. Es el sol de amor. Entonces vendrá el sol que nace de lo alto, como dice la oración de Zacarías, cuando anuncia ya a Jesús, la oración de Zacarías, el papá de Juan el Bautista, el Benedictus. Ojalá también lo busquen en la palabra de Dios. Es muy bonito, que se hace todos los días en la liturgia de las horas, en laudes, todos los días se hace el Benedictus. Ahí está el sol que nace de lo alto. Él es Cristo. La luna, una mujer parada sobre la luna, la Virgen María, es como la referencia de la luna. Y las estrellas, sabemos que también la palabra de Dios habla sobre los ángeles como estrellas, inclusive las estrellas caídas. Una tercera parte de las estrellas cayó del cielo. Entonces, hágase el sol, es que ya empezamos a recibir esa iluminación divina de Dios. Ya no es propiamente astros físicos, sino que empezamos a recibir que Jesús mismo empieza a formarnos, nuestra Madre Santísima, empezamos a vivir esa experiencia. El quinto día es hágase en los grandes cetáceos marinos, que surquen los cielos, aves del cielo. Ya es grandes cetáceos marinos, es grandes personas, digamos así, que ya son robustos en la vida espiritual, aves que son capaces de volar alto por la vida espiritual, porque ya estamos recibiendo esa iluminación divina. Y luego ya rápidamente el sexto día es hagamos al hombre a imagen y semejanza, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Entonces, vuelvo a decir, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Hemos desfigurado la semejanza de Dios, ya no nos semejamos a Él por el pecado. Puede que en imagen, en cara, pues, seamos un poquito parecidos, de pronto un poquito igualitos de feitos, pero yo no creo. Pero sí, más o menos
somos imagen y semejanza en la forma corpórea. Dios es espíritu, pero su forma es como la del ser humano. Entonces, ahí tenemos que en la imagen podemos tener algo de mucho parecido a Dios, pero en semejantes hemos dañado esa semejanza de Dios por el pecado, nos hemos desfigurado por el pecado. Hay que volver a recuperar esa imagen. Ya con todo este proceso Dios va haciendo del hombre ya semejanza de él. Entonces, una totalidad inacabada. Bueno, y ya el último día, el séptimo día, Dios descansa. Es el descanso de Dios en el alma, es donde ya Dios no tiene más nada que hacer en el alma de la persona. Ya la purificó, ya la deificó, ya esa alma tiene los mismos sentimientos de Cristo, piensa, actúa, siente, ama como Cristo. Entonces, esas son las etapas espirituales. Esos últimos 2 días son la etapa unitiva, unión con Dios, imagen y semejanza ya, y Dios descansa. Matrimonio espiritual es donde se une plenamente con el Señor. Ya Dios, ese es el último día, el día del descanso del Señor. Ya no hay más nada que hacer en el alma, sino es el deleite, el goce, el disfrute de la vida, del esponsalicio, porque es el deleite del alma, es donde el alma se encuentra con el amado. Entonces, así mismo sucede en la vida matrimonial. Si ustedes vamos mirando, ustedes ven que en la vida humana, primero hay un proceso de amistad, de conocimiento, luego viene un proceso de donde hay atracción, donde hay conquista, donde hay un enamoramiento. Oseas 2:16, ¿qué nos va a decir? Y por eso ahora la voy a conquistar y la llevaré al desierto y allí le hablaré el corazón. Y ahí en el versículo 18 nos va a decir, ya no me llamarás más Señor mío, sino que me dirás esposo mío. Miren qué belleza. Y bajando al versículo 20, yo te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en amor y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás a Yahvé. Mire cómo nos está hablando de ese matrimonio espiritual. Primero nos seduce, nos conquista para hablarnos al corazón, ¿cierto? Entonces, así mismo la etapa de atracción, y hay muchos textos bíblicos que nos van a hablar parecido, como también Apocalipsis 3:20. Ustedes ya saben que ahí dice que estoy a la puerta y llamo, y si me escuchas y me abres, entraré y cenaré contigo. O sea, está tocándonos la puerta del corazón, queriendo que lo dejemos entrar, queriendo enamorarnos, queriendo que le demos nuestro corazón. Tengo sed en la cruz, nos pedía Jesús, tengo sed de ti, sed de tu amor, sed de ti. Entonces, listo. Y entonces ahí vamos viendo cómo hay una analogía con respecto a la experiencia nuestra de noviazgo. Entonces ya empieza una experiencia de conocimiento mutuo en el noviazgo, de enamoramiento. Por ejemplo, el Salmo 45, del 11 al 17, que va a decir: ahora tu hija, atiéndeme, escucha, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Tu hermosura el rey conquistará, él es tu señor. La hija del rey con oro engalanada es introducida al interior, o sea, al interior del corazón de Dios. Vestida de brocados al rey es conducida, la siguen compañeras vírgenes que te son presentadas, escoltas de alegría y júbilo, van entrando al palacio real, en lugar de tus padres tendrás hijos. Mira que ya es una etapa de donde está llamando al alma. Recuerde que nuestra alma es como femenina, ¿cierto? Toda el alma del ser humano, toda es femenina, y el esposo de nuestra alma es Cristo. Mire cómo aquí está seduciendo, invitando a la hija que escuche, que ya es hora de que cortes con cosas en la vida para que te encuentres con el amado. Y lo mismo también dice, ya cuando ya hay noviazgo, ya hay un noviazgo. Entonces, por ejemplo, Isaías 49:18, con velo nupcial te vestirás y te ceñirás como una novia, Imagínense. Y si vamos al cantar de los cantares, que hay bellezas y cosas que nos van a hablar del amado, de la novia, de la esposa. Muchas cosas preciosas. Ven del Líbano, novia mía, ven hasta acá del Líbano, bueno, en fin, ya ustedes busquen Cantar de los Cantares 4:8, porque si me alargo mucho el tiempo se me acaba. Hay voces muy bonitas que habla con respecto al noviazgo. Pero entonces viene la etapa del matrimonio. Y así más o menos como en la vida espiritual hay etapas purgativa, iluminativa y unitiva, así pasa en la vida también matrimonial. ¿Qué hace el Señor con nosotros? Digámoslo así, que hay unas noches oscuras del alma, la noche de los sentidos, según San Juan de la Cruz, la noche del intelecto y la noche del espíritu, que son
son unas etapas donde Dios va llevándonos a purificar el amor. Asimismo, en el matrimonio, en la vida humana, hay etapas de purificación del amor. Digámoslo así, cuando la gran mayoría de esposos hoy en día que se casan no se aman. Es triste decirlo, pero no se aman. Hay atracción, hay enamoramiento, hay sentimientos, hay pasión, pero amor, esas cosas, una cosa es quererse y otra cosa es amarse, son dos cosas muy diferentes. Aquí la clave es amarse, amarse es donarse, es darse, y querer es para mí, egoísta. Entonces, en muchos casos, en la gran mayoría de los matrimonios hoy en día, no se aman, se quieren, se atraen, hay una pasión, hay un sentimentalismo, pero no hay un amor, que eso es lo que Dios tiene que purificar, y por eso nos purifica la etapa purgativa. Entonces se casan, ¿y qué sucede? Que al poco tiempo entra en crisis. ¡Ay, se nos acabó el amor! Mentiras, la palabra dice, el amor nunca se acaba, jamás se acaba, siempre está, siempre perdura. Se acaba la pasión, se acaba esa atracción hueca, vacía, imperfecta, se acaba ese amor imperfecto para pasar a un amor más perfecto dentro del matrimonio, para pasar a un amor más pleno, se acaba el amor. Entonces eso es lo que va sucediendo, se acaba la pasión. Entonces ya no hay un buscar egoístamente el placer, el que me quieran, el que me den cariño, sino que hay una purificación en el matrimonio donde ya se pasa a una etapa más de donación, de entrega, de descubrir que no es pasión. Entonces, cuando la gente dice, no, es que se nos acabó el amor, no se les ha acabado, se les acabó la pasión, que es diferente, la pasión. Entonces ahí es donde toca empezar a, gloria a Dios que se acaba la pasión, para que florezca el amor, se purifica. Entonces es la primera etapa purgativa, digámoslo así. Es como la primera noche de San Juan de la Cruz, dice que es la noche de los sentidos, porque cuando nos convertimos, es una conversión primera, es muy en los sentidos. Siento ganas, es que me gusta ir al grupo, es que la experiencia de Dios es muy linda, es bonita, siento experiencias muy bonitas, pero resulta que hay que amar a Cristo, no los dones de Dios. Hay que amar a Dios y no los dones de Dios. Entonces, porque si no, entonces estamos enamorados de los bombones y no del dueño de la fábrica de los bombones. Estamos enamorados de los consuelos espirituales, del sentir, eso ya no es fe, el sentir no es fe. Estamos enamorados de experiencias, de algo sensible, entonces eso es un querer, eso no es un amor. Dios quiere que pasemos a amarlo a Él, no a quererlo. Por eso le dice el Señor a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, Señor, tú sabes que te quiero. Mire la sinceridad de Pedro, le dijo la verdad. Quería a Dios, buscaba a Jesús por interés, porque le diera, por cualquier cantidad de tipo de intereses. Ahí están en esos tres, triple negación, el tener, el poder y el placer. El mundo, demonio y carne, que es lo mismo, en la triple negación de Pedro. Buscaba por interés, tener, poder y placer. Así como el demonio tentó a Jesús con esa triple tentación, tener, poder y placer en el desierto, así mismo Pedro lo negó de esas tres formas. Y por eso 3 veces le pregunta a Jesús a Pedro, Pedro, ¿me amas? Entonces sí me quiere. Entonces, si me quieres amar de verdad, apacienta mis ovejas, o sea, pastorea mis ovejas, sírveme, ayúdame, vuélvete apóstol, vuélvete misionero, servidor. Ahí es cuando uno empieza a amar. Cuando ya en el matrimonio, ya uno no está buscando su propio interés, su propio placer, su propio confort, su propio bienestar, sino que ya empieza uno a sacrificarse por la familia, por el hogar, por la esposa, por los hijos. Ahí ya empieza a surgir el amor, donde ya en el acto conyugal de los esposos ya no se busca el placer egoísta, sino que la otra persona se sienta amada, que se sienta feliz, y no solamente en el acto, sino en todo instante de la vida, en lo cotidiano, todos los días, a toda hora, la otra persona se sienta amada. ¿Ven? Entonces, así como se va esa etapa purificativa que se va dando dentro del matrimonio, así va pasando en la vida espiritual, para llevarnos a esa experiencia más profunda con Dios, más íntima. Quisiera tener tiempo de leerles cosas preciosísimas que tengo sobre el matrimonio espiritual. Pero viene esa segunda etapa, que es la etapa iluminativa, que es una etapa donde los esposos toman conciencia del amor, y donde van comprendiendo muchas más realidades del matrimonio. Asimismo, en la vida espiritual empezamos a recibir toda esa formación que Dios nos da, ese conocimiento, para empezar a amar más. Y luego ya la etapa final, que es la etapa unitiva. Por ejemplo, cuando los esposos ya
llega el tiempo, pasan los años y ya inclusive no hay actividad conyugal en cuanto a la actividad sexual, por cualquier cantidad de razones. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ya no necesitan eso para expresarse el amor, para amarse, para darse cariño, porque ya se purificó, ya no se necesitan esas cosas sensuales, sino que se aman por quien es cada uno de los dos. Así quiere llevarnos el Señor también en esta vida espiritual, llevarnos a experimentar su amor profundamente, sin necesidad cuando digo sensual, es sentidos, los sentidos, se siente sensual, somos seres sensuados. Sexuales es otra cosa, sensuales los sentidos, tacto, gusto, olfato, ¿cierto? Entonces, el Señor quiere que esa experiencia con Él, que nuestro amor sea un amor unitivo, integrado a Él, que sea un amor pleno, puro, santo, y por eso va llevándonos por esas etapas. Luego, ¿qué sucede? Que en la segunda etapa de la experiencia espiritual se llama la noche del intelecto. En la segunda etapa de la noche del intelecto, ¿Dios qué hace? Cuando ya, digamos así, viene la etapa iluminativa, que es esa segunda etapa, entonces uno empieza a apoyarse mucho en el conocer, en el saber cosas de Dios, que es muy diferente saber cosas de Dios a conocer a Dios. Ahí está la gran diferencia. Entonces, ¿qué sucede? Como le pasó a Felipe, que le dijo Jesús a Felipe, Felipe le pregunta al Señor, Jesús, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo con ustedes y aún no me conocen. ¿Cuántas veces en el mismo matrimonio los esposos dicen, no, pero, o la esposa dice, vea, ya llevo tiempo, usted yo ni le conocía esas cosas, o nos casamos y ahora es que nos venimos a darnos cuenta de lo que somos? No nos conocíamos. Andó con los apóstoles, lo vieron hacer milagros, les enseñó, pero no conocían al Señor. Fue necesario ese Pentecostés para conocer a Dios, y ahí sí amarlo como era y servirle. Así no pasa en la vida matrimonial. Entonces nos conocemos, nos distinguimos. A veces hay matrimonios donde los esposos se distinguen, no se conocen. Y nosotros aprendemos cosas de Dios, sabemos cosas de Dios, como decía Job, capítulo 42. Veo que solo sabía cosas de Dios de oídas. O sea, no conocía al Señor, lo distinguía de oída, teoría, doctrina, conocimiento. Entonces viene la noche oscura del intelecto, que es donde ya Dios quiere que pasemos a la noche del Espíritu, al día del Espíritu, que ya esa unión con el Señor, donde la persona empieza a experimentar carismas, afloración del Espíritu Santo en los dones, había una vida más en el Espíritu. Así sucede en el matrimonio también. Es un poquito enredado el tema, no sé si me la alcanzarán a comprender bien, pero bueno, a ustedes les queda la tarea de investigar, de comprender bien esta realidad, porque así mismo como son las etapas del crecimiento espiritual, así mismo es las etapas en el matrimonio. Entonces, hasta llegar al punto donde se aman por quien es la otra persona en el matrimonio, no por lo que recibo de la otra. Y Dios quiere llevarnos también a ese grado, a esa altura, de amar a Él por lo que es. La noche del Espíritu, que es la noche más fuerte, más dura, la misma oración que Jesús hace en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es donde el alma siente un completo abandono de Dios. Es donde el Señor hace sentir en el corazón hasta como rechazo a lo divino, a lo sagrado, a lo santo, hace sentir como repugnancia y desagrado, y es amar al amado por quien es Él, aunque sienta cosas. Es como hay casos yo conozco casos donde el esposo ha sido infiel a la esposa, y muchas mujeres me dicen, es que él es mi esposo, yo no soy la segunda, yo soy la esposa de él, y yo lo amo a él, y mi misión es salvarlo a él. Y Dios purifica ese amor tan grandemente, inclusive a través de una infidelidad. Hay mujeres que me han dicho, gracias a Dios, a esa infidelidad de mi esposo, nos convertimos, ahora somos un matrimonio feliz. Como dijo las bodas de Canaán, que el Señor ha dejado el mejor vino para el final. Entonces, miren, ustedes van viendo que, por ejemplo, la consagración eucarística y el matrimonio es lo mismo. Miren lo que dice, por ejemplo, aquí en la palabra de Dios. En el Evangelio de San Juan 2 nos va a decir las bodas de Canaán. A unas bodas fueron invitados Jesús y la Virgen María, invitados a esas bodas. Entonces, en la segunda carta de los Corintios, 11:2 nos va a decir, estoy celoso de ustedes. Y son celos de Dios, dice San Pablo.
Pues los he ofrecido a Cristo como una joven virgen a la que yo he desposado con Cristo, único esposo. Miren lo importante de esto. Pero entonces aquí nos está mostrando la consagración eucarística es también cuando el sacerdote consagra a Cristo. En esa consagración eucarística, ahí es donde lo vamos viendo cómo dice Juan 6:56, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Mire que ya hay una unión, la consagración eucarística. Voy un poco rápido, pero bueno, y se van conformando en una sola voluntad, así como los esposos se conforman en una sola voluntad. Por ejemplo, Mateo 19, del 4 al 6. ¿No ha leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Estamos mirando en la parte humana. Miren la parte divina. Juan 17:10. Dice, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Juan 17:21. Que Padre, que todos sean uno como tú, Padre, que estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. Mire que ya está hablando uno con Cristo. Entonces, ese matrimonio espiritual es algo muy, muy hermoso. En fin, hay muchas citas bíblicas que nos hablan del matrimonio espiritual, de las bodas del Cordero. En Apocalipsis nos habla belleza sobre las bodas del Cordero, la Jerusalén celestial, la esposa engalanada que baja del cielo como una novia, y esa ciudad maravillosa con ríos de oro, y empieza inclusive a identificarla como una ciudad con una cantidad de perlas, de piedras preciosas, de jaspe, de zafiro. Ojalá lo hayan todavía en Apocalipsis 22. Pero yo quiero, antes de que se me acabó el tiempo, leerles lo que el Señor le dijo a Santa Verónica Giuliani. Les voy a leer 10 cositas. Primero, le dice ahí, quiero de ti fidelidad para cooperar en todo lo que yo, tu esposo, obro en ti. No te preocupes de nada. En todo y por todo, déjame a mí tu cuidado. Eso es, mira qué belleza. Segundo, quiero de ti obediencia exacta al confesor, a los superiores, a todos. Obedece al confesor y dile todo con claridad y sencillez. Tercero, quiero de ti que en todo tengas la más pura y recta intención. Busca mi gloria. Has de buscar siempre mi voluntad, obedeciendo a quienes están en mi lugar. Cuarto, quiero de ti silencio riguroso. Solo has de hablar de cosas espirituales y de lo que sirva a la caridad y a tu aprovechamiento y de los demás. No des tu parecer ni consejo a nadie si antes no te has aconsejado conmigo en la oración. Quinto, quiero de ti humildad para sufrir desprecios y ofensas que te causen. Debes estar siempre consciente de tu propia nada. Sexto, esposa mía, quiero de ti amor para que nuestra unión sea cada vez más íntima. Confía siempre en mí y desconfía de ti misma. Séptimo, quiero que seas intermediaria entre los pecadores y yo. Debes estar siempre dispuesta a dar la vida y la sangre por mi gloria y la salvación de las almas. Octavo, quiero que siempre estés en mi vida, en mi divina presencia, siempre ligada a mi voluntad. Y noveno, te quiero toda transformada en mí para que puedas decir, estoy crucificada con Cristo. Y décimo, yo soy tu esposo, nada temas, yo estoy contigo. Esas 10 cositas le dice el Señor a Santa Verónica Giuliani, le dice esas 10 cosas maravillosas, que es hablándonos a nosotros también. En fin, bueno, definitivamente el tiempo se nos acabó. Es un tema muy amplio, me tocó como machetear, como cortar, hacerlo muy apresurado, no creo que les quedaría muy claro, porque es un poco complejo. Pero creo que les queda la inquietud para que ustedes investiguen, busquen ahí todos los santos, las santas que han tenido la experiencia del matrimonio espiritual, Santa Catalina de Siena, tantos del matrimonio espiritual, y esa analogía que hay entre el matrimonio humano, toda esta realidad humana, con el matrimonio divino. Bueno, en todo caso, Dios les pague por su audiencia, que el Señor, la Santísima Virgen María y San José me los bendigan muchísimo, que sigan adelante y dejen transformar el corazón de Dios, porque nuestro mayor anhelo es la unión plena con Dios. Y en la vida material, la vida humana, el matrimonio humano es una escuela, una preparación, una formación, capacitándonos para amar
para poder vivir el matrimonio espiritual. O sea, el matrimonio es una escuela para que podamos vivir esa unión plena con el Señor. Así que los invito a todos para que sigan preparándose muchísimo su corazón para amar aquí, en esta vida terrena, para poder amar eternamente en el reino de los cielos, porque ustedes saben que al final de nuestras vidas seremos juzgados en el amor de San Juan de la Cruz. Bueno, Dios les pague por su interés. Que tengan un santo y feliz resto de día.